Comienzan nuestros monográficos Zona Cero, estamos ya en pleno verano, plena canícula, ya se nota, ¿verdad? Bueno, pues aquí estoy repartiendo estos doblones que hemos encontrado en un tesoro perdido con mis secuaces, con mis aventureros en esta batalla, Jesús Callejo y Carlos Canales, aunque claro, el reparto va un poco mal, porque parece que uno se ha quedado con más doblones. No, hombre, no. Perdona Jesús, pero este doblón me corresponde a mí. Buenas noches, Jesús Callejo. Buenas noches, y no me sigas diciendo eso, que a lo mejor es un accidente. Pues espérate que le vamos a quitar estos lingotes de oro a Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Y cargado con el peso. Hombre, así no hay forma de repartir un tesoro, ¿eh? Es que los tesoros no son para repartir. ¿Pero cómo que no, Carlos? No, y además la buena tradición pirata dice lo que hay que hacer cuando lo tienes. ¿Ah, sí? Que es acabar con tus compinches. El que gana antes... No me des ideas. Otro que va a sufrir un accidente. Perdona, pero el pirata Roberts... Sí, pero Bartholomew Roberts era muy elegante, Carlos. Sí, tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte, sí, pero qué zapatos. Pero bonito nombre para el de su barco, ¿eh? Sí, está muy bien. Venganza de la reina, un nombre apropiado. Es que él era un dandy. Sí, efectivamente. Era un dandy. Esos zapatitos le perdieron. Era un poco cursi en el siglo XVIII, de todas maneras. Basta, Carlos. Era lo que era. ¿Qué os metéis con él, pobre hombre? Pues no sé si dejó algún tesoro Bartholomew Roberts, pero bueno, seguro que si lo dejó, fue el mejor del siglo XVIII, el mejor tesoro. Pues efectivamente, como os hemos anunciado en el sumario, vamos a hablar de tesoros perdidos. Así que Jesús Callejo y Carlos Canales se han vestido de Indiana Jones para llevarnos a buscar esos tesoros que todavía están pendientes de encontrar. Hay algunos que seguramente vais a enseguida a conocer, como es el tesoro de los cátaros, el tesoro de los incas, el tesoro de Moctezuma. Hay algunos tesoros que vamos a comentar esta noche, ¿verdad, Jesús? Aunque hay más. Hombre, hay muchísimos más. Yo creo que lo sorprendente de este monográfico es darnos cuenta que esos míticos tesoros todavía están por encontrar, no solo es leyenda, hay bastantes ubicaciones, por supuesto no una ubicación geográfica concreta porque si no ya hubiera sido encontrado, pero a pesar del tiempo que ha transcurrido, a pesar de la tecnología de que disponen muchos buscatesoros, todavía se siguen encontrando, se siguen buscando, por lo menos gracias a estos míticos tesoros, tanto el tesoro inca como el tesoro de Moctezuma. Así que de ellos hablaremos, porque el tiempo se nos queda corto y no tocaremos los botines enterrados buscados por miles de personas como el de Jesse James o el de Capitán Kidd, pero bueno, tiempo habrá también en alguna otra ocasión para referirnos a ellos, y hoy nos centraremos solo en los 3 o 4 más interesantes. Bueno, Jesús, en esta temporada hablamos de uno que llamó mucho la atención de nuestros amigos, el tesoro de la isla del Roble, ¿no? Claro, el de la costa de Nueva Escocia. Pues un poco en esa línea vamos a seguir, porque sabemos que muchos oyentes pues son como nosotros, ¿no? También grandes entusiastas de estas riquezas perdidas, porque además cuando hablamos de riquezas y de tesoros, no solo estamos hablando de lingotes de oro o de plata, sino de tesoros de otro tipo de índole, incluso pueden ser espirituales o como no también religiosos o sagrados. Fíjate, si hablamos del tesoro inca o del tesoro de Moctezuma, que duda cabe que no solo se hablaba de oro, sino de objetos de oro, pero que tenían un claro simbolismo religioso, un claro simbolismo iniciático en algunos de los casos. Así que el que encontrara uno de esos tesoros, y todavía yo creo que estará al alcance de la mano de bastantes, la riqueza que tendría ahí, ya te digo, no solo sería de orden material, sino posiblemente también de orden simbólico. Pues mira, ahora que hablas de esos asuntos, hemos de recordar que el adelantado Carlos Canales hizo una incursión en el país de los cátaros buscando el tesoro cátaro. Carlos, ¿te acuerdas de aquella aventura? Sí, ¿no? me acuerdo del programa en directo desde allí. Sí. Por allí que anduve, por las cuevas de Rolac y Lambrivés, donde se supone que está el mítico tesoro cátaro. Por cierto, que sobre lo que ha dicho Jesús hay una cosa fundamental, y esto es para que los oyentes se animen, cojan la pala. No, la verdad es que... como Sultan, ¿verdad? Mira como Sultan, pues a Sultan no le fue mal. Sí. Tampoco bien. Bueno, no le fue bien ahora. Y porque le pararon. Ahora, pero la verdad es que ha vivido 100 años de la fama bastante bien. Luego ha pasado otras cosas. Y para que vaya su hijo. Bueno, decía que se trata de tesoros que siguen siendo buscados. Es decir, no se trata solamente de un mito, de algo que forma parte de la irrealidad, o de la leyenda, o de la fantasía. Pero en este caso, ¿el tesoro cátaro, Carlos, no te parece que es más espiritual que otra cosa? Puede serlo. Lo que pasa es que hay corrientes que dicen que no, que independientemente de que exista un trasfondo espiritual en ello, y luego hablaremos también de qué puede consistir, hay algo de elemento material. Todos ellos mezclan tanto algo espiritual como algo material, puesto que se trata de secretos guardados de civilizaciones, como sea el caso inca o azteca, o de culturas o religiones, como sea el caso cátaro, que al verse en peligro de extinción intentan ocultar lo que ellos consideran más valioso. Eso suele ser tanto material como espiritual. ¿Y el tesoro cátaro en qué consistiría entonces? Pues digamos que antes de adentrarnos en él con profundidad, digamos que habría 2 líneas de investigación. Los que consideran que se trata de un tesoro material, que a su vez hay 2 subgrupos, los que piensan que está muy relacionado con los antiguos tesoros del Reino Godo de España, que fueron llevados a las últimas fortalezas de la Septimania a principios del siglo VIII,
Hay que tener en cuenta que los dos últimos condes godos que se rinden a los árabes son el de Carcasona y el de Nimes, y que podrían haber escondido allí parte de lo que era el tesoro monetario del Estado godo. Por otro lado, cabe la segunda línea de investigación, que lo que dice es que se trata de un tesoro fundamentalmente de tipo espiritual y muy relacionado con lo que sería la búsqueda del grial, la búsqueda griálica. Dentro de esta búsqueda habría quienes consideran que el tesoro de los cátaros ni siquiera era un objeto, sino que se trataba de un linaje. Y la protección de un linaje que, como bien es conocido, como dice la leyenda, podría estar identificado con la búsqueda de los herederos de Jesucristo y María Magdalena. Los merovingios. Más que los merovingios, de cómo los merovingios y los condes godos de Carcasona y Nimes fueron los encargados de proteger y luego, en cierto modo, de fusionarse con un supuesto linaje heredero de Jesucristo y María Magdalena establecidos en la provincia, lo que luego fue Provenza, después de su ida de Tierra Santa. Y en cuanto al dinerete, claro, porque aquí estamos en Claro, lo que nos ocupa. Dinerete, lo curioso es que hay muchas leyendas, y algunas no tan leyendas, principalmente debido a la famosa historia del abate Saunier en el siglo XIX, que parecen indicar que es oro todo lo que reluce en este caso. O sea, y nunca oro. mejor dicho, sí, que hay algo de verdad en la leyenda y en la posible historia de que algo había. De hecho, hay una cosa que está muy clara. Cuando los cruzados normandos de Simón de Montfort arrasan el mediodía francés, pues bueno, no solamente buscaban pasar un rato al sol. Es decir, querían otra cosa. Querían otra cosa, incluso que el sol solo llegara desde la cueva, ¿no? Efectivamente. Y luego, ya para poner el tercer grupo de grandes tesoros buscados, ya que hemos tocado los que serían de civilización desaparecida, de culto o religión oculta, que sería habría algunos que podrían tener un valor incalculable, no tanto por el valor material, sino por lo que dentro pueden esconder, como sería, por ejemplo, el famosísimo tesoro de la biblioteca perdida de Iván el Terrible, que sigue siendo buscado y que además va a haber una campaña muy interesante en los próximos años por parte de investigadores rusos en la antigua muralla del Kremlin, donde sospechan que podría estar escondido. Hay quien dice que ya se encontró, ¿no? Hay quien dice que se encontró parte, y parece que todo indica que es así. Sí. Es cierto que parte de bueno, luego contaremos un poco la historia de cómo se oculta el tesoro y cuál es el objetivo de ocultar la gran biblioteca de Iván III, que su sucesor Iván IV oculta cuando el último gran ataque tártaro a Moscú, y por qué se pierde la pista sobre él y qué podría esconder, porque lo interesante de ese tesoro es que en gran parte esa biblioteca podría haber recibido parte de los fondos de la biblioteca perdida de Constantinopla, que a su vez tenía parte de los últimos fondos de la Alejandría. Pues es un tesoro digno de ser encontrado, claro que sí. Pero fíjate que viene Jesús Callejo, viene aquí con adminículos incaicos, y eso está muy bien, porque seguro que tú también quieres encontrar el tesoro de los incas, ¿no? Pues fíjate que ahora se está buscando con mucha intensidad. Es el más buscado, yo creo. Aquí en la Rosa de los Vientos ya vimos algún tipo de noticia, primerísima noticia, de las últimas investigaciones que se están haciendo en la Coricancha, en el antiguo Templo del Sol Inca, lo que es ahora el convento de Santo Domingo. O sea que, ya lejos de ser una leyenda, se han encontrado pasadizos subterráneos, se han encontrado indicios racionales, en este caso de encontrar un tesoro vivito y coleando, y yo estoy seguro que en los próximos meses pues vamos a tener noticias satisfactorias, porque el equipo que lo está buscando es un equipo multidisciplinar, además compuesto por miembros de distintas nacionalidades, y por supuesto con el consentimiento del gobierno peruano, que esa es la reticencia que hay en un principio, es decir, a ver si ahora vienen otros de otros lugares para que nos encuentren aquí el tesoro sagrado de los incas y se lo lleven ellos. Ese tipo de reticencias han quedado totalmente descartadas. Pero bueno, un poco el tesoro inca, hablando un poco así en genérico, es esas toneladas de oro en forma de estatuas, de discos solares, en fin, otros objetos que los incas escondieron bajo la Coricancha para protegerlo de los conquistadores españoles, ¿no? Estamos hablando del año 1533, que es cuando parece que ocurre esta ocultación. Y ocurre esta ocultación porque, bueno, ahí estaba Pizarro, con ganas de apropiarse de todo tipo de oro, porque no olvidemos que estaban buscando el dorado. Ya sabes que el dorado, que también lo hemos comentado en algún monográfico, es esa palabra tan genérica que servía para designar la ciudad de oro, esa ciudad buscada no solo por españoles sino por otros conquistadores europeos, donde se pensaba pues que era una especie de jauja, una especie de paraíso perdido, donde podrían vivir sin dar palo al agua, donde tendrían allí todo tipo de esclavas a su disposición. Digamos que a Pizarro no le movían las inquietudes geográficas. No, efectivamente, ni a Pizarro ni a prácticamente a ninguno de los conquistadores de la época. Entre otras cosas, habría que dar la explicación lógica, es porque eran otras épocas y lo que iban buscando no eran precisamente ese tipo de valores espirituales, aparte de, en fin, algún fraile que intentaba
con el crucifijo en mano, pues evangelizar a los indios. Pero salvo esos, muy poca gente iba allí con esas pretensiones espirituales. Ahí lo que iban buscando era el oro del que fuera, ¿no? De la tribu que fueran encontrando. Y claro, las que más llamaron la atención fueron esos dos imperios florecientes cuando llegaron pues los grandes conquistadores españoles, tanto en Perú, que era el imperio inca, como el imperio azteca, que también guardaron su tesoro. Pero fijaos que curioso, además, como habéis explicado muy bien que el motivo efectivamente no era precisamente el hacer turismo cultural cuando llegaban por allí, está bastante claro que el objetivo era eso, como decía lo de los marines, de conocer una cultura nueva, descubrir nuevas gentes y destruirlo. La verdad es que, a diferencia de, y luego hablaremos del mito azteca, en el caso de la búsqueda del tesoro incaico, que como ha dicho Jesús, bueno, hay un equipo internacional detrás de ello, y yo creo que las pistas, y ahora hablaremos de ellas, tanto en la iglesia de Santo Domingo, justo a la entrada de la Chincana Grande, donde ha encontrado un pasadizo, pues conocidos y amigos nuestros del programa, que estuvo en ello, por ejemplo Javier Sierra, pues la verdad es que hay alguna probabilidad de que encuentren algo, porque en este caso, las leyendas que parecen apuntar hacia la posición y situación del tesoro no forman parte de los vencidos, amargados o resentidos por la derrota o torturados por la Inquisición, sino de los bocazas. Es decir, fue el efecto de la chulería, en cierto modo. La primera relación que conocemos de la posible existencia del tesoro incaico es de solo 20 años después de la conquista de Pizarro. Y la recoge Cristóbal de Molina, quien dice que el disco solar de oro, junto con gran parte del tesoro incaico, se podía encontrar en algún lugar de lo que era la ciudad de Cuzco. Ahí ocurrió que Carlos Inca, que era un descendiente directo de Huayna Cápac, que además estaba casado con una española, en una situación a la inversa, es decir, donde lo normal era que los conquistadores se casaran con indias, él, al ser parte de la realeza o descendiente de ella, había conseguido matrimonio con una española, lo cual era francamente difícil. Un día, en pleno de soberbia, le dijo que, en el fondo, aunque pareciera que los indios eran más pobres que los conquistadores y que les habían sumido en la más espantosa de las situaciones, que ellos eran y podrían ser en el futuro infinitamente más ricos que cualquier europeo, puesto que todo el tesoro se había conservado intacto. María Esquivel, que era el nombre de su mujer, incrédula y llena de dudas sobre lo que le había dicho su marido, pidió ser conducida al lugar donde él afirmaba saber que estaba el tesoro. Le vendaron los ojos y efectivamente, a través de un pasadizo en el propio Cuzco, llegó a un lugar donde pudo contemplar parte de los objetos que formaban parte del tesoro, es decir, morteros, ollas, platos, todo hecho en oro. Bueno, a partir de ahí toda una serie de leyendas que luego iremos detallando con más detalle, con más precisión, que parecen indicar o asegurar que el tesoro inca no es un mito. Que de verdad, en los momentos finales, pudieron haber escondido toneladas y toneladas de objetos valiosos en un lugar seguro. Y que ese lugar seguro estaba además cerca de la capital del imperio, de Tahuantinsuyo. Pero de esas palabras que ha recordado Carlos se deduce que puede haber una hermandad de custodios de ese Es tesoro. que parece que la hay, ahora hablaremos también de eso. Es decir, todo parece indicar que por lo menos hasta tiempos casi recientes, por no decir ahora, ha habido gente que sabía en cierto modo que ese tesoro existía. Y que si no sabían el lugar exacto, al menos podían tener idea de una aproximación de dónde se podría encontrar. Claro, incluso los grandes rebeldes de la época final del virreinato, como Tupac Amaru, intentaron hacerse de alguna manera con él. No solamente por el valor monetario que le hubiera permitido armar ejércitos o levantar una fuerte resistencia contra el gobierno virreinal, sino sobre todo porque le permitía el poner de lado suyo a la gran población de las montañas, donde el pasado inca, y basta con verlo con casos de explosión absolutamente psicopática, como el caso del Sendero Luminoso, sigue teniendo mucha fuerza. Es decir, sigue teniendo mucha fuerza como cualquier oposición a lo que los viracochas y los españoles, o los ladinos, representan allí. Y Jesús lo conoce muy bien. Sendero Luminoso, qué extraña conexión entre el mundo inca y el maoísmo, ¿eh? Lo pongo como ejemplo porque es verdad, es decir, cómo consiguieron arrollar, quisiera hacer que la gente de las montañas les siguiera, porque era la oposición más absoluta a los ladinos de la costa o a los descendientes criollos de los españoles. Bueno, pues el tesoro inca que está ahí parece a punto de ser descubierto. Ya veremos esto cuánto se prolonga en el tiempo, ¿eh? ¿Y el tesoro de Moctezuma, Jesús? Pues ese con menos indicios, ¿no? Porque así como el tesoro inca, ya te digo que ahora mismo hay un grupo que están horadando pues esos subterráneos de Cuzco, que es importante además decirlo, porque ahí está ese secreto del tesoro inca, en que prácticamente todo Cuzco está horadado, está lleno de cavernas subterráneas por donde fácilmente pudieron escapar los incas y donde fácilmente pudieron esconder pues parte de este tesoro, si no la totalidad del tesoro, y gran parte estaría en esta Coricancha. Y además indicios hay, ¿no? Eso lo que cuento uno, por ejemplo, que fue en el año 1624 cuando 3 españoles, Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Orbé, buscan la entrada de la Chingana, un nombre que en quechua significa laberinto, en Sacsayhuamán, y de allí se sabe que les llevan
a lo que era, pues eso, la Coricancha, el convento de Santo Domingo. Nunca regresaron. Pero en el siglo XVIII lo vuelven a intentar dos estudiantes, repiten igual suerte, uno de ellos nunca aparece, pero otro, después de unos cuantos días, emerge a la superficie junto al altar mayor de la iglesia de Santo Domingo. Bueno, aparece deshidratado, con signos de demencia, pero con una mazorca de oro macizo en sus manos. Él había encontrado algo, lo que pasa es que ya no pudo articular palabra y murió a los pocos ¿Sabes días. que se hizo una corona para la Virgen? Claro. Con esa mazorca de oro Sí. se conserva el resto de lo que se hizo con ella, por lo menos es la prueba clara que existió. Porque Javier se recoge además que poco después, en 1814, Matías García Pumacagua, que era un descendiente también inca, él estaba preparando una rebelión contra el ejército realista del Alto Perú, y bueno, en aquel entonces una de las ideas que tiene es cómo te puedes financiar. Entonces él habla expresamente de la existencia del tesoro real inca y le muestra, de hecho, a su coronel, a Domingo Luis Astete, le muestra parte del posible tesoro real para que se pueda comprobar que el tesoro real existía de verdad. Estamos hablando del siglo XIX, lo cual fijaros hasta qué extremo se ha acercado a nuestros días el conocimiento, por lo menos de gente que afirmaba, todos bastante vinculados a la alta realeza inca, de la posibilidad de la existencia de un tesoro de manera objetiva y además con un lugar claramente indicado, como se dice, con una X en el mapa, de dónde se podía encontrar. Tesoro inca, tesoro de Moctezuma. Ahora entramos sí, con él. sí. De hecho, ya termino un poco lo del tesoro inca, desde octubre del año 2000, pues este grupo, el Boic Route Explorer, está investigando todos estos túneles subterráneos, algunos de los cuales yo pude ver cuando estuve allí en el convento de Santo Domingo, gracias al padre Gamarra, que es el que estaba allí, el director, ¿no? Sí. Del convento en aquel momento, y siempre veías que estaban obturados, que estaban tapiados y no podías continuar. Ellos han logrado abrirlo, este grupo, el Boic Route, capitaneado por Ansel Pi, y gracias a un aparato de alta tecnología que es el GPR, el Ground Penetrating Radar, con una antena de 200 MHz, pues están detectando cavidades secretas que poco a poco están aflorando, y aquí, por supuesto, pues iremos dando noticia a medida que se vayan produciendo estas cosas. Cosa que no ocurre con ese tesoro, ese mítico tesoro de Moctezuma, que sí que habría que hablar de ese mítico tesoro. Incluso ahora valorado, dentro de lo que son las estimaciones, muy por encima de unos 20 millones de dólares en oro, plata y joyas que fueron enterrados en algún lugar al norte de la Ciudad de México. Y esto... Espero que no lo pusieran en zona pantanosa. Espero que no, pero bueno, hay varias ubicaciones. Es interesante porque cuando esto ocurre, cuando lo entierran, que se supone que fue en el año 1520, cuando Moctezuma envía a sus hombres en una carreta para enterrarlo antes de que los españoles pues lo consigan atrapar, ¿no? Lo consigan llevar a su país. Bueno, pues ese oro, que se sabe que nunca ha sido recuperado. Bueno, la carretera no seguiría para arriba, ¿no? Hacia No, norte. las carreteras desde luego eran muy singulares, pero aquí hay una leyenda, y esa leyenda es la que ha servido para estos buscadores de oro de encontrar pistas que les pueden llevar a este tesoro, y ya veréis dónde dicen que puede estar este tesoro. Y una leyenda dice que esta caravana recorrió primero unas 275 leguas hacia el norte de la Ciudad de México, luego se dirige al oeste entre altas montañas, y al final el oro fue escondido en una caverna de un gran cañón. Claro, estos datos son muy difusos, lo que dice la leyenda, porque habría que entender qué se entiende por una legua en aquella época de esas 275 que fueran al norte. Pero las ubicaciones puede ser que estuvieran en algún lugar de Sierra Madre, y después 3 pistas, desde mi punto de vista, bastante significativas. Algunos indios pueblo llaman a sus viviendas que tienen ubicadas en las montañas como castillos de Moctezuma. Pues más de uno ha pensado que uno de estos supuestos castillos de Moctezuma, como así denominan estas viviendas de los indios pueblo, pues puede estar enterrado parte de ese tesoro de Moctezuma. Pero hay 2 ubicaciones muy concretas donde han ido muchos buscadores de tesoros. Una es en Taos, en Nuevo México, y la otra es en Canar, en el estado de Utah, al norte del límite de Arizona. Y allí ha habido varias expediciones, a cual más espectacular, más significativa, y algunas de ellas incluso podemos contar porque ha sido, ya te digo, como muy de película esta del tesoro de Sierra Madre. Sí. Hombre, Bueno, quería comentar los una indios cosa pueblo sobre esto. llaman esto castillos de Moctezuma. ¿No será castillos estos castillos los hicimos gracias a Moctezuma? No, es que Claro, efectivamente, esa es la pista lógica me gustaría por la etimología. por partes. Primero una cosa, tesoros Moctezuma realmente hay 3. ¿Por qué? Es verdad que Cortés, cuando ocupa la ciudad antes de la Noche Triste, se apodera de una verdadera fortuna en oro y piedras preciosas, que, como es bien conocido, acumulan en el Palacio de Moctezuma y intentan llevarse en la Noche Triste. Eso se pierde y se sabe dónde está, pero jamás se recuperará.
porque se pierde en la mayor parte de los canales y los lagos que rodeaban entonces Tenochtitlán, y ahora mismo está debajo de la plaza central de México DF, bajo entre el barro y el polvo. O sea, ahí poco se puede hacer. Hay otra parte, que esa sí la consiguen sacar, bueno, se apoderan de ella finalmente cuando toman Tenochtitlán y Cuauhtémoc se rinde, que es enviada a España. No llegó, es bien conocida, que es cogida por los piratas, lo manda conjunto a Diego de Ordaz y es capturado por un corsario francés en el Golfo de Vizcaya. Claro, pero eso da lugar a otros tesoros también míticos más que hay que encontrar, que son los galeones que transportaban el oro de México. Pero el último, el más importante, el que habla Jesús, para mí tiene, en los tres zonas están perfectamente ubicadas, son las clásicas. Ahora yo voy a decir por qué yo me inclino hacia Sierra Madre. Primero por dos motivos. La frontera norte de Tenochtitlán, y eso cuando españoles, cuando Vázquez de Coronado hace el primer intento de localizar el tesoro y hace la gran expedición al norte que le lleva a descubrir el cañón del río Colorado, y cuando caminan a través de lo que hoy es el sudeste de Estados Unidos, esa da cuenta de tres problemas que se hubieran enfrentado los aztecas muy difíciles de solucionar. Primero, tenían que atravesar toda la frontera salvaje chichimeca, que para ellos era un terreno muy peligroso. Segundo, los españoles van a caballo, y aún así atravesar el llano estacado tejano les lo pasan fatal. Imaginaros cómo lo podrían haber hecho gentes que ni siquiera conocían la rueda, pero no tenían vehículos de arrastre, con lo cual no tenían carros, lo llevaban a rastros de porteadores. Eso hubiera hecho una expedición muy grande y muy difícil de ocultar a las tribus depredadoras de navajos, yaquis, apaches, comanches, etcétera. Era muy difícil que hubieran llegado hasta Taos, que está al norte de Nuevo México. Taos era el punto norte de la frontera, de hecho, eficaz de la Nueva España. De hecho, además es muy curioso, el Spanish Fork, la bifurcación española de Taos, que es uno de los lugares donde se ha buscado el tesoro. Bueno, yo creo que son miles de kilómetros al norte de Ciudad de México. ¿Cómo empezó la leyenda? Muy difícil de creer. Estaba en Taos. Sierra Madre luego hablaremos de ello. Es por una noticia que sale en un periódico, en el Weekly News Mexican, en Taos, en una publicación del 14 de julio de 1876. Bueno, ahí aparece un informe de un joven mexicano que dice que había llegado a la ciudad de Taos para buscar este tesoro. Y, bueno, pues otros habitantes rápidamente se unen a él, pues como no, hay la clásica expedición en busca del tesoro, porque parece que este hombre tenía, pues, datos, planos, todo tipo de indicios del lugar exacto donde se encontraba este tesoro de Moctezuma. Bueno, el hecho es que el grupo busca entre las rocas de las montañas que están afuera de la ciudad. Este joven mexicano se separa repentinamente del resto, trepa por un risco y después de un largo silencio, pues grita que había encontrado una cueva llena, esto dice el periódico, llena de oro y piedras preciosas que brillan con el resplandor del día. Bueno, en ese instante, según este relato del periódico, un fuerte viento lo arranca del precipicio, se precipita sobre las rocas que había debajo, y ya agonizante, pues todo el mundo esperando que dijera la clásica frase esa de las películas, bueno, ¿dónde está esa cueva? Pues el chaval muere sin revelar la ubicación, esta entrada a la cueva que estaba llena de oro. Hay un mito bonito sobre la posibilidad que estuviera en Taos, en el norte de Nuevo México, y es que dice una leyenda azteca que los aztecas llevaron el tesoro al lugar del que procedían, es decir, al norte. Yo no sé si los aztecas guardaron memoria o no de su procedencia norteña, o hasta qué punto, pero sí que es verdad, es que los apaches sobre todo, que son un pueblo que llegó de Alaska en el siglo XIII, XIV, ocuparon el espacio vacío que habían dejado pueblos que habían bajado al Valle Central mexicano. Podría ser, yo sigo creyendo que es demasiado espacio y demasiada distancia. No, pero los apaches incluso se terminaron de asentar en el 16, ¿eh? Claro, llegan en tiempos muy recientes, sí, los pueblos madianeros llegan a lo que es Edad Media tardía europea. Entonces, claro, ocupan territorios que efectivamente pueblos que había allí habían bajado hacia el sur, pero yo creo más en la posibilidad de que fuera Sierra Madre. Sierra Madre, donde hay todo tipo de leyendas, está en un punto mucho más cercano. Yo te diré por qué creo que está en Canab. A ver, Canab en Utah demasiado lejos, lo veo muy lejano. Cuenta primero la tuya. Sierra Madre se encuentra en un punto. Se dan ustedes cuenta que sabemos perfectamente dónde están, ¿eh? Sierra Madre, no sé, hay que ir allí. Es un lugar donde podría, en aquel entonces estaba muy poco poblado, no había tribus demasiado hostiles, estaban mucho en la zona mucho más baja. Podrían haber llegado, es decir, está en un punto razonable para que una expedición militar azteca, que militarmente eran muy superiores a los pueblos de la zona, si daba una buena escolta hubieran podido llevar un tesoro considerable y depositarlo en algún lugar allí. Y sobre todo tiene una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y es que parte de las expediciones españolas del siglo XVI que han conseguido llegar al norte del territorio de Chichimeca se encuentran con gente que habla náhuatl y que dicen descender de gente del interior de México. Bueno, náhuatl al norte del territorio de Chichimeca es muy raro, de hecho nunca se ha hablado ni se habla ahora. El náhuatl se sigue hablando al sur de México, de Ciudad de México. Entonces podría ser, ¿por qué no?, que algunos llegaran hasta Utah. Bueno, sería precioso que consiguieran llegar hasta la zona de Utah. Qué aventura, pero la verdad es que lo veo muy complicado. Queda bien para películas y eso, pero lo veo muy difícil. Ahora Jesús va a decir por qué no. A ver, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver.
Kanab, esta localidad de Utah, empieza a entrar en la historia en 1914, cuando un explorador llamado Freddy Cristal pues llega a la ciudad. Y le pasa como al otro de Taos, ¿no? Arma un revuelo allí tremendo diciendo que él sabe dónde está el tesoro de Moctezuma. Y como necesita dinero, pues se lo cuenta a un rico ranchero llamado Oscar Robinson, que él había estado en México, que había investigado la ubicación del tesoro de Moctezuma y que los pasos le habían llevado a Kanab. Le daba dinero y mira tú por dónde, Oscar Robinson pues le da todo tipo de dinero y de pertrechos para que, bueno, pues empiece esa expedición, ¿no? Porque realmente él cree en la leyenda de Moctezuma y él cree que puede encontrar ese dinero y es una inversión para Robinson. Bueno, pues lógicamente se hace con unos cuantos amigos, el Freddy Cristal, y les lleva pues al lugar donde él cree que puede estar este tesoro, que es al norte del límite de Arizona, en el estado de Utah, a unas 90 millas al este de una carretera de la interestatal 15, por si alguien quiere acercarse hasta allá, ¿no? Sí, pues sí que tiene la experiencia. Pues sí. De asarse de calor allí. Después de lo que voy a contar, sí o sí se van a acercar. Sí. Bueno, el hecho es que este hombre Freddy pues empieza a encontrar el tesoro y lleva allí pues eso, las palas, dinamita, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lleva una fila de caballos cargados con todo el equipo de montañas, con todos estos hombres, y a él en concreto no se le vuelve a ver durante 8 años. Mucha de la gente que iba con él se aburrió, regresó otra vez a la ciudad de Kanab y ahí quedó. Y se olvidó a la gente de Freddy Cristal, y se olvidaron de la ciudad con la carretera, esta 8 años ya. Y el tesoro de Moctezuma. Pero mira tú por dónde, después de 8 años, en 1922, pues que se había olvidado de este explorador, aparece. Y aparece diciendo que había encontrado el tesoro de Moctezuma. Claro, otra vez revuelo, ¿no? ¿Cómo es esto posible? El hecho es que ahora ya le hacen mucho más caso y hacen ya una expedición como mucho más seria pues al cañón de la Montaña Blanca, que es donde él dice que ha encontrado este tesoro de Moctezuma. Y allí se encuentra, ¿no? Y además encuentra unos extraños símbolos que él identifica con el mapa, esta especie de mapa del tesoro que él había encontrado en México. Y son unos extraños símbolos grabados en los riscos que eran exactamente iguales a los que Fredio pues había encontrado en este libro de México y en este manuscrito. Dice que había un túnel sellado desde hacía muchísimo tiempo, que él tuvo acceso, y cuando va con todo este equipo ya, porque él solo no podía acceder al túnel, va con la gente de Kanab. El hecho es que en ese momento, se produce esa especie de fiebre del oro. Allí ya nadie es amigo, todo el mundo es a ver quién encuentra las primeras pepitas de oro. Qué terrible final. Se prepara un cisco de miedo y se sabe que hay accidentes, hay algún que otro muerto accidental, entre comillas, pero la gente poco a poco se va desesperando, ¿no? Porque ese túnel no llega a ninguna parte, solo encuentran rocas, no hay ningún indicio de oro que piensen y induzca a pensar que eso es el tesoro de Moctezuma, y poco a poco, a los 3 meses de exploración, se van volviendo otra vez a la ciudad de Kanab, menos Freddy Cristal, que es el único que impertérrito pues está ahí excavando poco a poco, ¿no? Hasta que al cabo de 4 o 5 meses se vuelve el hombre, ya no, se pierde un poco en lo que es la muchedumbre de Kanab, y se sabe perfectamente que este hombre o bien sufrió una alucinación o sencillamente se lo llegó a encontrar y con la fiebre del oro pues volvió a enterrarse pues por los desprendimientos que ellos provocaron con la cantidad de dinamita que pusieron allí. Pero el hecho es que ese mito sigue incólume y de alguna forma en Kanab algo se encontró, algo que ¿sabes qué dicen que puede ser? Los buscadores de oro. El tesoro de Coronado. Bueno, claro, es que el de Moctezuma mejor no es, pero algún tesoro sí que parece que ese siempre se ha buscado en Utah de toda la vida. Tesoro de Moctezuma, valorado en unos 20, o la estimación, 20 millones de dólares. Es decir, lo que cobra John Travolta por una película. Exactamente. Está bien. Y esto así parece que no es nada. Tesoro de los incas, valor incalculable. Tesoro de los cátaros, valor incalculable. Sí, el de los cátaros sería incalculable. Incalculable. Entonces, son 3 de los grandes tesoros. Hay algunos curiosos, como el del emperador Maximiliano, ya sabéis, aquella aventura francesa en México. El de Maximiliano es el tesoro de la depredación. Pero bueno, como es un caso bonito, además que había en películas del oeste... Eugenio de Montijo pues lo contamos le dio un por poco recuperar. Animó al maridito, a Napoleón III, y dice, oye, pues estas cosas fueron nuestras y mira, ya. Vamos a mandar a Maximiliano, que tiene cara de buena persona. Maximiliano se construyó, como es conocido, un gran palacio en Querétaro. Y durante el tiempo en que consiguió mantener más o menos el control, apoyado por los franceses de gran parte del territorio americano. ¿No? Sí, 5 años, la verdad es que fue poco tiempo. Lo que pasa que en cuanto que los franceses fueron, se le vino todo abajo muy rápido.
él consiguió una reserva monetaria que le permitía pagar tanto, porque realmente el ejército francés estaba prácticamente pagado por el propio Imperio Mexicano, que hacía, es decir, aunque oficialmente combatían bajo bandera francesa, el hecho cierto es que el ejército expedicionario francés era un ejército mercenario, Sí. que mantenía a Maximiliano en el trono junto con algunos contingentes menores de otros países europeos. Bueno, durante el tiempo que está en Querétaro enfrentado a los republicanos de Juárez, él hace una especie de gigantesca acumulación de dinero que en principio, por lo menos, estaba en Querétaro. Querétaro hacía de palacio, de fortificación y de banco. Hacía de todo. Era una especie de Fornox a la mexicana. Y posteriormente de Paredón. Y posteriormente hizo de Paredón la zona donde le liquidaron. Y a partir de entonces surge una gran duda. Cuando los franceses se van, está bien claro que no hacen una gran no sacan riquezas especialmente. Simplemente el especial se retira y dejan a Maximiliano allí. Ahora bien, ¿qué pasa con todas las riquezas que él tenía que cuando los juaristas ocupan la ciudad no están? ¿Dónde se han ido? ¿Quién se las ha llevado? ¿Quién las tiene? Porque no es algo difícil de ocupar. Sobre todo porque los juaristas controlan todo el camino a Veracruz, que era el puerto natural de embarque, y porque se sabe que hacia el norte, hacia Estados Unidos, no pueden ir. Entre otras cosas porque se trata de un gobierno absolutamente hostil al Imperio Mexicano y más proclive a Juárez. Hacia el sur tampoco, porque los estados fronterizos con Guatemala están, aparte de cubiertos de bosques y selvas intrincadas, en manos de la guerrilla juarista. ¿Dónde lo escondieron? Entonces, todavía están buscando, claro. Castle Cap, en Texas. A eso vamos. Pero bueno, Jesús, nos está sorprendiendo esta noche. Nada, tengo aquí todas las ubicaciones, solo falta ir hasta allá. A ver, Castle Cap. En Castle Cap, sí, en el estado de Texas, que son también, es lo de siempre, ¿no? Donde conduce todas estas pistas. Es curioso porque todo el tesoro que intenta sacar de allí Maximiliano, por lo menos con sus hombres de confianza... Eran sudistas en gran parte. ¿Sí? Eso por eso es muy importante No, lo de Texas. espera, Y ahora... En un principio son sus hombres de confianza y se sabe que la fortuna la tuvo que ir acumulando y, bueno, y transportando en 45 barriles, que los llevan, pues es una gran carroza, y para que no levante sospechas la cubren de harina, todo. O sea que, bueno, oficialmente están transportando harina. Fede, vamos a explicar lo de Sí, porque Gary Cooper y Sofía... Sí, vamos a explicar lo de los confederados, porque cuando termina la guerra civil... Gran parte del ejército del sur de Estados Unidos, en parte del ejército de Texas, se une a Maximiliano, Sí. porque él les ofrece tierras, él y su mujer, sobre todo la emperatriz Carlota, ofrecen tierras a refugiados sudistas que quisieran establecerse en México. Él buscaba aliados, lo que él consideraba aliados naturales, y pensó que entre los sudistas norteamericanos Habría podía gente encontrar afín. gente afín. De hecho, es cierto que gran parte se unen a él, y algunos, que son tejanos, es decir, que han combatido durante la guerra civil con el ejército tejano, que como es bien conocido está con el sur, le sugiere la posibilidad de buscar un lugar seguro más allá de Río Grande. En 1865 andaban desmovilizados 100.000 hombres por el estado de Texas y muchos de ellos se acercaron a ver qué estaba ocurriendo en México. ¿Y a quién podían matar? Eso es. Sí. Bueno, pues fíjate que tenían bastantes enemigos. La verdad que esa caravana estuvo precedida de todo tipo de desastres y de sangre, porque estos ayudantes, estos hombres de confianza de Maximiliano, pues tenían que enfrentarse tanto con los patriotas mexicanos como con todos los bandidos mexicanos que se iban a encontrar, y no solo mexicanos sino norteamericanos. Bueno, el hecho es que en un momento dado se encuentra con los soldados de la Confederación, advierten a los viajeros lo peligroso que es ese recorrido. Ellos, por supuesto, piensan que es un carromato de harina, pero empiezan a levantar sospechas. Y dice, bueno, tanta historia, tanta protección, tanto soldado para esto, y el hecho es que uno de estos confederados descubre que realmente hay unos barriles y que en esos barriles pues contiene algo más que harina, que hay oro. Bueno, al final, en una noche, matan a todos los hombres de confianza de Maximiliano y ese tesoro pues pasa a mano de los confederados, de los soldados. Pero claro, ahí no quedaba la cosa, se tiene que enfrentar después con los auténticos bandidos mexicanos que van acabando uno por uno con todos ellos. Y se sabe, o sea, el único... ¿Qué película hay aquí? Apenas contarlo con tanta rapidez, porque desde luego ocurren miles de peripecias. Y se sabe que el último lugar donde se sabe que puede estar este tesoro, esta carreta de harina, es en el desfiladero de Castel, en lo alto de las montañas de aquí, en el norte del Paso. Y ahí poco a poco van muriendo. Uno de ellos sobrevive, es el que cuenta dónde está la ubicación. Los lugares al oeste del Pecos. Claro, Pecos. sobre todo en el Paso. La verdad es que ahora que hablamos de la Confederación, sí que es cierto que muchas veces ha hablado también, no el tesoro de Maximiliano, pero de dónde narices está el famoso oro de la Confederación, ¿verdad? El famoso oro del sur. Bueno, ese era robado en tantas películas que supongo que no quedará nada. No quedará nada. Esto ya ha sacado del todo. Lo fundieron. La verdad que sería interesante buscar, es una zona bastante desértica, bastante árida, porque toda la zona del cañón al norte de eso, del Paso, de la gran zona desértica que hay al este de los balcones, Escarmen,
La verdad es que es un sitio muy complicado para buscar, porque buscar en un desierto lleno de montañas, pues, la verdad es que se hace complicado. Esta noche hemos intentado buscar alguno de estos tesoros míticos, legendarios, el tesoro de Maximiliano, el tesoro de los incas, el tesoro de Moctezuma, el tesoro de los cátaros. Hay otros tesoros, el tesoro literario de Iván IV el Terrible, ¿no? Sí, la biblioteca. La biblioteca, el Capitán Kidd, en fin, que son muchos los que andan por ahí. Pero vamos, el principal tesoro lo tenemos los españoles. Está en 5.000 pecios hundidos en el fondo del mar. La fortuna se ha calculado más de 5 billones con B de pesetas, 5 billones con B de pesetas para el que lo quiera encontrar. 5.000 pecios todavía pendientes de Yo creo ser que localizados. un día tenemos que hablar del auténtico tesoro español que a Jesús y a mí nos fascina y sabemos todos cuál es. Sí, La mesa de Salomón. La mesa de Salomón, que como todo el mundo sabe está en Jaén. O en Toledo. Que no. Gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. Los viernes. Aquí tenéis estas palas, ya sabéis lo que podéis hacer ahora cuando... Cavar. A la paz.